ojo, la guerra entre la OTAN y Rusia, aunque ahora mismo Ucrania caiga y en septiembre ya esto esté prácticamente acabado, la guerra no va a terminar. ¿Por qué? Porque la OTAN ya tiene un problema existencial, como lo tenía Rusia con el tema de Ucrania. Con lo cual, si quiere sobrevivir, va a intentar continuar la guerra. ¿Y quién es el siguiente? Para mí, el número uno, yo lo digo, como la expresión está, lo he dicho varias veces, pero bueno, si fuera un partido de fútbol, es decir, Ucrania serían los titulares. ¿Y quién es el siguiente que sale del banquillo? Moldavia. En Moldavia la están preparando para eso. Porque además sabéis que Transnistria, esa pequeña franja roja, ahí hay población fundamentalmente rusa, no moldava, es decir, hablan ruso, no hablan el moldavo, que es como el rumano. Y casi que soviética. Y casi que soviética. Importante, 2.000 soldados rusos. En esta zona. Es decir, y lo que están diciendo las autoridades, María Sandu, la presidenta esta sorosiana, porque es del clan de Soros, es decir, y que quiere anexar, o sea, que Moldavia quede incorporada a Rumanía completamente y desaparezca como país. Ahora mismo la OTAN está por todos lados en Moldavia. Bueno, pues una de las cosas que ya están diciendo y que tal es anexionar Transnistria. Si hacen eso, significa enfrentarse con los rusos, con lo cual los rusos tendrían que intervenir. Y importante, los Gagauzos, que hemos hablado muchas veces, están aquí al sur, que son un colectivo, que ahora mismo lo están machacando, un colectivo que tiene la particularidad de que son turcófonos, es decir, que hablan una lengua turca, de la familia de lenguas turcas, pero que tienen cada vez menos una autonomía. Bueno, pues a esos han dicho que si Moldavia entra en Rumanía, ellos declaran la independencia y piden la entrada en Rusia. De hecho, ahora mismo lo que están haciendo es, se creó una oposición grande, una nueva oposición, porque la antigua se la han cargado. Está en la cárcel, o en el exilio, o muerta. Pero, bueno, están deteniéndolos ahora. Es decir, ¿por qué? Porque, fijaros qué importante, porque casualmente hay elecciones presidenciales en Moldavia. ¿Cuándo? En octubre. ¿Y cuándo son las elecciones en Estados Unidos? En noviembre, el 4 de noviembre. Es decir, que ahí tenemos un segundo recurso, ahí tiene más, pero un segundo recurso, otro país, para caotizarlo y para utilizarlo para proseguir la guerra contra Rusia, de la OTAN contra Rusia, en este caso, en Moldavia. De hecho, se están reforzando las bases norteamericanas en Rumanía, etcétera. Están mandando constantemente más armamento, porque están preparándose para el siguiente paso. Cuando ya Ucrania sea, pues, que queden, pues, no sé, por ejemplo, Lwów y tal, estas zonas, a lo mejor se queden los polacos, ya veremos. Pero el siguiente, el que tiene todas las papeletas, va a ser el siguiente es Moldavia. Sí, aunque también, Fernando, hay más candidatos, Central, ¿no? Sí, bueno, desde los bálticos, que quieren liarla, es decir, pasando por un intento que han por lo menos declarado y han dicho que en Serbia, de un intento de golpe de Estado que gracias a la información que le dieron los rusos se pudo parar. Sí. Serbia es otro sitio que se puede caotizar también, lo tienen muy fácil los norteamericanos y ahí tendrían los rusos que echarles la mano. Desde Kosovo, porque Kosovo, como sabéis, es una especie de protectorado norteamericano donde está la mayor base norteamericana de Europa, y allí en Kosovo no manda el presidente de Kosovo, manda el embajador de Estados Unidos en Kosovo, país que no está reconocido más que por una pequeña parte de países. Bueno, pues ahí se hace lo que dice el embajador norteamericano. El embajador norteamericano dice, vaya, vamos a ver, la minoría serbia que hay en Kosovo, vamos a montar un lío y a perseguirla para provocar a los serbios. Y lo hace. De hecho, ha pasado. ¿Y quiere desescalar? Pues llega el embajador norteamericano y dice, oye, que ya no hace falta dejar de provocar a los serbios. Y dejan de provocarlos. O sea, que eso es a disposición de Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas opciones para seguir desestabilizando
Europa, aparte de, luego hablaremos del Cáucaso, que es importante, o Asia Central, pero solamente en Europa ya tiene desde los bálticos, los polacos, que cuando caiga Ucrania van a intentar seguramente quedarse con esa parte de Lvov y Volinia que ellos más o menos, que reclaman ya cada vez más claramente. Ya veremos qué pasa. Incluso, quién sabe, a lo mejor los rusos hacen un acuerdo con los polacos y dicen, mira, quedaros con esto, que no lo queremos para nada. Ya se verá. Es posible que se cree un estado tampón con Kiev y tal. En fin, ya todo esto hay muchas opciones. Pero ahora lo que veremos es el colapso de Ucrania, la caída de Zelensky, sustituido por otro, quien sea. A ver, esto, como yo digo, tomarlo con muchas comillas, porque igual que decimos, cuando los medios occidentales sacan aquello de, que me hace mucha gracia, no, fuentes de la inteligencia británica, fuentes de la CIA. Eso, coño, vamos a ver, es decir, lo que te diga la CIA o el MI6, pues muy fiable no es, porque son servicios secretos y su función no es informar, sino todo lo contrario, desinformar. Fernando, o sea, que hay que tomarlo con comillas. No, termino esto. Sergei Naryshkin, el jefe del SVR, de los servicios secretos del exterior, los servicios secretos rusos, dijo, por eso digo que tampoco hay que creérselo mucho, porque no sabes si te están mintiendo, que están persiguiendo con ello. Pues son servicios secretos, no están para decir la verdad. Dijo que ahora mismo se estaba ya preparando una operación para sacar a Zelensky del poder y poner de sustituto a Avakov. Avakov, que fue el anterior ministro del Interior, en la época de Poroshenko, un personaje bastante siniestro, todo se ha dicho de paso, y que esto es lo que dicen los rusos, los servicios secretos rusos. O sea, que no nos creamos necesariamente porque, igual que no nos tenemos que creer lo que dicen los servicios secretos occidentales, pues tampoco los rusos. Pero esto es lo que han dicho. El jefe de los servicios secretos rusos del exterior. Pues, si es verdad o no, no lo sabemos. Bien, las preguntas las respondemos al final. Muchas gracias Vale. de todas maneras a Carlot Volumar Castillo. Ahora al final respondemos los comentarios por el comentario. Y a Chioria M. Chicota o Xicota. Ahora, quería, a partir de tu análisis del próximo escenario, yo de acuerdo, número 1 aquí, ¿no? Este es como una suerte de cuántas boletas en manos de cada quien, ¿no? Cuántos tickets ya vendidos. Escenario número 2, ¿en Europa Central o...? Bueno, en el Cáucaso ya sabemos que Armenia se ha pasado al lado occidental. Esto ya está claro. Bueno. Pero ahí... 2 y 3 o viceversa, Fernando, o 2. A ver, yo creo que los bálticos harían algo y Polonia también. Lo pueden activar, digamos. Serbia también se puede activar. Todo esto en el contexto de una crisis económica europea que ya cada vez va tomando unas dimensiones importantes. Te voy a dar... Sí. Entonces, para vos, el próximo escenario, después de Rumania, básicamente Europa. Sí, la cuestión sería, o sea, lo que pretenden los anglos, Estados Unidos, y sobre todo los británicos, es una gran guerra europea. Es decir, que la cosa se salga de Ucrania y que al final esto afecte al mayor número de países continentales, de la Europa continental posible. En el caso de los británicos, especialmente. En el caso de los norteamericanos, es más que esto aguante, por eso están ahora mismo dando dinero de donde pueden, tal, que esto aguanta hasta después de las elecciones. En el caso de los demócratas, Trump ya ha dicho, y no digamos Vance, su vicepresidente, ya ha dicho que en cuanto llega al poder, a los ucranianos, vamos, les van a mandar a freír espárragos. Es decir, que no les importa un pimiento, como si se lo quedan entero los rusos. Esto lo han dejado más claro que el agua. Y especialmente Vance, que es antiucraniano. Pero antiucraniano confeso. Es decir, que lo dice todos los días. Con lo cual, de Ucrania van a pasar, vamos, pero completamente si gana Trump. Cosa difícil porque no le van a dejar ganar. Entonces, esa es otra historia. Pero sí. Los demócratas
van a activar también esto porque les conviene. No olvidemos una cosa, en última instancia, que primero porque es que estamos en agosto, ya estamos diciendo, vamos a ponernos tal. Ucrania no pasa del verano, que es lo que veníamos diciendo de hace muchos meses. Ahora vamos a retroceder a no, los próximos pasos tras la caída de Pokrovsk. Pero ya que comenzamos con el análisis de escenarios, aquí agregado el escenario europeo, más allá del orden, ¿no? Quería determinar eso, en tu opinión, cuál el orden de prioridades en el tablero. Seguro que número 1 Moldavia, ahí los dos de acuerdo. Sí. Pero ahora bien, Bálticos, Europa, Moldavia, bueno, la zona aquí, Armenia, Azerbaiyán y compañía. El Cáucaso. Asia Central, exactamente, Cáucaso, Asia Central y Mongolia. Cualquier parecido con una política de contención y acoso a Rusia no representa una coincidencia. Perfecta. No, esto ya lo decía la RAND Corporation. Acuérdate, en 2019. O sea, que vamos, te creo que es el documento y es casi una guía de lo que ha pasado. Es decir, un manual de instrucciones. A ver, para mí, lo siguiente, el Cáucaso. ¿Por qué? Porque ya lo están haciendo. Por eso mi sorpresa por lo de Europa. Ojo, para mí lo de Europa posible, pero ya una jugada muy abierta. También, ojo, como tenemos unos dirigentes que están fundamentalmente locos, tienen patologías muy graves, es decir, no es incompatible, quiero decir, que pueden estar abriendo. Es lo que están haciendo. Obvio, todo a la vez. Es decir, que pueden abrir 2 o 3 cosas a la vez. ¿Qué cosa? ¿Por qué? No olvidemos, el año pasado, revolución de colores abortada por el gobierno georgiano. Sí. Este año, nuevo intento de revolución de colores por parte de Estados Unidos y sus aliados para cargarse al gobierno georgiano. No han podido. Aguanta y resiste. ¿Y qué ha hecho el gobierno georgiano? Se está acercando a Rusia. Lógicamente, claro. Si tu enemigo es los norteamericanos. Prorruso, Fernando, el gobierno georgiano, sencillamente. Es que no dejan otra. Nada prorruso. No, antirrusos. Pero son antirrusos pragmáticos. Es decir, racionales. Dicen, bueno, vamos a ver, es que somos un país pequeño. Ya perdimos una guerra con el loco de Saakashvili, que está en la cárcel en Ucrania, por cierto, y le quieren sacar la oposición. Si sacan a Saakashvili, no quiero ni pensar la que se lía, porque está fatal. O sea, si ya estaba loco hace años, ahora ya está, vamos, peor todavía. Bueno, pero que me enrollo. La cosa está en que, por un lado, siguen presionando a Georgia para montándoles estos casi ya continuos intentos de revolución de colores. Hasta ahora el gobierno, sueños de Georgia, el gobierno actual aguanta. Ya contamos una vez con una presidenta que tienen delirante, que es francesa, en fin, bueno, una cosa muy rara. Pero ahí están presionando y siguen intentando lo de la revolución de colores, hasta el punto que eso, claro, ha obligado a los georgianos a empezar a mantener relaciones pragmáticas. O sea, si tienes a los norteamericanos que quieren acabar con tu gobierno por la fuerza, pues ¿qué haces? Pues te acercas a los rusos. Entre otras cosas porque tienen la experiencia de una guerra, la guerra de los 5 días, que llaman, donde perdieron Osetia del Sur y Abjasia. Y claro, esta gente dice, vamos a ver, hay que estar loco para enfrentarse a Rusia, un país pequeñito que tiene frontera con Rusia. Es una locura. Se están acercando hasta el punto de que, si mal no recuerdo, no sé si han abierto ya, pero sí han acordado el volver a reabrir sus embajadas respectivas. Estaban cerradas. Y cada vez el gobierno georgiano, bueno, pues se acerca más a Rusia. Esto está poniendo al señor Soros, a la familia Soros y a los norteamericanos con los pelos de punta. Es decir, luego tenemos Armenia. Armenia se ha pasado al otro bando. Ya es claro. Se ha pasado al bando de los Estados Unidos. Ah, amigo, pero aquí tenemos una cosa que es muy importante. Y es, pregunta que hacemos. ¿Dónde está ahora mismo Putin? Quería para ese lado. Quería exactamente porque
como para quien por ahí quizás reaccione a nuestro análisis con incredulidad. Estos locos pergeñan escenarios futuros con tensión de Rusia. No, para nada. La cuestión ucraniana, una cuestión local ligada a la invasión rusa, al imperialismo ruso. Bueno, el análisis de Fernando, y yo lo acompaño, respecto al Cáucaso y a el escenario posible de un enfrentamiento directo ahí como parte de esta guerra ya abierta. Bueno, abierta. Bien, determina Pero que hoy mismo esto, Fernando, atención, aquí me aparece. ¡Opa! ¿Dónde está Putin? ¿Dónde está Putin? Exactamente. ¿En qué lugar del mundo, Fernando? En Bakú. Y Bakú es la capital de Azerbaiyán. Hombre, un país del Cáucaso. Y acá ha ido Putin a hablar de las Olimpiadas que han terminado en Francia. No he ido a hablar de eso. Ya lo digo yo. Y ahora os explico por qué. Abiertamente enfrentado con Armenia hasta hace poquito en guerra directamente. Guerra, directamente, acordaros, la última guerra de este año donde terminó por incorporar todo lo que era Nagorno-Karabaj. Incluso ha habido pequeños roces y pequeñas rectificaciones de frontera con con Armenia, porque los armenios, Pashinyan, que es otro hombre de Soros, por cierto, se ha pasado con armas y bajes a los norteamericanos, a los franceses, que le están vendiendo armas ahora mismo a los armenios. Con lo cual, Putin, que tiene buenas relaciones, ojo, no nos equivoquemos, que Azerbaiyán y Armenia estén enfrentados y que, por ejemplo, todavía los rusos tengan una base militar en Armenia, no quiere decir que se llevara mal con los azerbaiyanos, para nada. De hecho, le vende armas, es decir, por lo menos. Sí. Es decir, que no es una cosa, entre otras cosas. Pero fijaros, ahí la jugada. No es casualidad que ahora coja y se vaya a Azerbaiyán. Aquí lo vemos ahí en plan, digamos, descamisados y tal. Hablando. ¿Por qué se va con Aliyev, el presidente de Azerbaiyán? Tiene muchas cosas como aclaración para los demoledores y las demoledoras. A la izquierda Putin, a la derecha Aliyev, el presidente de Azerbaiyán. Cuando Putin quiere buenas relaciones con un país, genera encuentros informales en sus visitas. Sí. Como por ejemplo, lo recordarás con Kim Jong-un en la limusina, en el Aurus. El Aurus, conduciendo. Exactamente. Ese tipo de encuentros, o en China, los abrazos, eso determina la voluntad de Putin y de Rusia de un acercamiento más allá de lo formal. Si no, él siempre muy recto, muy de hecho, diplomático. Atención a este encuentro, ¿no? Ahí y obviamente. Claro, de hecho, cuando me parece, bueno, no sé si cuando baja del avión o un poco después, cuando llega y se reúne por primera vez con Aliyev, antes de que se quiten las camisas y las corbatas, no sé si será aquí o posteriormente, se dan un abrazo. No, este no, porque no es Aliyev, este es un segundón. Pero al jefe, cuando, no sé si es, ya digo, ahora al bajar o luego cuando llega a la residencia del presidente y tal, se dan un abrazo. Ajá. Esto no es ninguna tontería, quiero decir, y con buenas sonrisas, porque no se llevan mal, ojo. A ver, dentro de lo que es la geopolítica mundial, donde siempre lo hemos dicho, no hay amigos ni enemigos, hay intereses, porque tienen intereses en común. Y los rusos están trabajando con los iraníes, no olvidemos nuestra Azerbaiyán. ¿Con quién le invita a Azerbaiyán aparte que con los armenios? Epa, por abajo. Por abajo con los iraníes y por arriba con los rusos. Los rusos y los iraníes están ahora mismo ya trabajando en rutas, lo que se llama el corredor norte-sur, el corredor económico norte-sur, que tanto por ferrocarril y carretera, pero sobre todo por ferrocarril, va a pasar y pasa por Azerbaiyán. Luego, tanto iraníes como rusos, como azeríes, tienen interés en que eso prospere. Una cosa no quita la otra. También están ahora mismo, de las últimas noticias que se han dado, es que ya han llegado a un acuerdo tanto iraníes como rusos para hacer un gasoducto, hasta ahora lo estaban haciendo con barcos,
Es decir, un gasoducto que vaya desde Rusia al norte del Caspio hasta Irán, en el sur. Pero para hacer un gasoducto tienen que contar con el acuerdo de los países ribereños. Y uno de los países ribereños es Azerbaiyán, que además es un productor importante de gas, que se podría sumar a todo esto. La cola acá metida de un tal... El gran Erdogan, el sultán Erdogan ahora mismo... Un sultán por ahí. Porque el sultán ahora mismo... Azerbaiyán, Turquía, básicamente, ¿no? Pero fíjate que ahí a Turquía le puede interesar. Es decir, como ahora Armenia se ha ido con los europeos y los rusos han dicho, pues oye, si queréis iros, pues es vuestro problema. Pagaréis las consecuencias. Pues bueno, si se quedan con el corredor Sanguezur y tal, Turquía cada vez más enfrentada con Israel. Fijaros que las cosas se van enlazando. El Cáucaso, Irán, y aquí está Oriente Medio, Israel con sus intentos de provocar a Irán. Es decir, bueno, Netanyahu. Es decir, que todo es un problema integrado. No olvidemos. El tablero, de hecho, ahora mismo, el grado de insultos entre Netanyahu y Erdogan es, pero tremendo. Y Erdogan, aunque sabemos que Erdogan dice muchas cosas, pero luego no las hace, diciendo que va a la guerra. Así lo ha dicho, que va a la guerra contra los israelíes. Sí. Otra cosa es que lo haga, que no lo va a hacer. Pero comenzamos a deliberar sobre los escenarios a partir de un análisis prospectivo hacia el futuro, una vez caído Pokrovsk, una vez Ucrania básicamente derrotada. Una vez colapsadas las defensas ucranianas. ¿Cuáles los próximos escenarios? Bueno, número 1, Moldavia. Con Fernando. Para mí, número 2, Cáucaso. Antes que Europa. ¿De acuerdo con eso, Fernando? ¿O para vos? Sí, a ver, ya veremos cómo va la cosa, porque no olvidemos que todo esto en última instancia depende de Estados Unidos, que es el que da el visto bueno. Es decir, así que según del gobierno de Estados Unidos, es decir, de los demócratas y sus patrocinadores, de tal manera que y esto está en función de la campaña electoral norteamericana, que como estamos viendo es un absoluto marasmo, es decir, un absoluto caos. El escenario interno de Estados Unidos determina todo esto, pero los distintos escenarios connotan para Estados Unidos distintos riesgos y distintos costos también, porque una cosa, un enfrentamiento directo posterior a la caída de Ucrania entre Rusia y Polonia, y otra cosa, un enfrentamiento entre Rusia y Armenia. ¿Sí? Un enfrentamiento entre Rusia y Armenia, bueno, determinaría el inicio de una gran guerra en Europa y posiblemente la participación de la OTAN, o no, pero presentaría ese riesgo en Armenia, una situación distinta. Así que, efectivamente, Moldavia tiene otra ventaja. Moldavia tiene la ventaja de que ni está en la Unión Europea ni está en la OTAN. Con lo cual, no hay compromiso oficial ninguno. Exacto. En el caso pasa también con Armenia. Pero que quiero decir que se vea que depende de cómo vaya evolucionando la carrera electoral, pues puede pasar cualquier cosa. Porque los demócratas cada vez están más desesperados. Imaginaros ahora lo que pueden hacer, como estamos viendo. Colapso de Ucrania. Al final del verano esto ya está, Ucrania ya está completamente derrotada, caotizada, en fin, ya veremos, pero completamente. Ya os digo, es decir, pero al final del verano es a finales de septiembre. Sí. A partir de ahí, fijaros el desastre que supone para la administración Biden y para la candidata demócrata Kamala Harris, que es su vicepresidenta. Hombre, el que le caiga una derrota de Ucrania en el medio de la campaña electoral contra Trump. Sí. Es un desastre del que no se repondrían. Imposible que ganaran los demócratas. Asia Central, hay que estar desesperados. ¿Para vos descartado como uno de los posibles escenarios de próximos conflictos, o a través de una revolución de colores ya intentada en Kazajistán en más de una oportunidad,
en los últimos 2 años. Asia Central lo tienen más complicado. ¿Por qué? Porque ahí la presencia rusa y China hace poco estuvieron haciendo la organización. Ojo, es que esto es importante. Pues aquí en Occidente, los medios de comunicación, nada más que cuentan tonterías, pero la reunión que hubo de la Organización de Cooperación de Shanghái, en julio creo que fue, la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, se dijeron cosas muy interesantes, muy interesantes. Entre ellas, lo que pasa aquí, ya digo, esto es un cachondeo, entre ellas, una de las cosas es, dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, había, de los pocos organismos comunes que han creado, uno de ellos, desde hace muchos años, es una, digamos, organización dentro de la organización, una sección, ¿cómo diría? Pues un instituto, no, es que tampoco es un instituto, pero bueno, un centro antiterrorista de todos los miembros, que está además en Uzbekistán, ese centro. Bueno, ese centro antiterrorista ha dado un salto cualitativo porque los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái han dicho, bueno, vamos a dar un salto, ya va a ser algo más. Va a ser un centro de coordinación. Le han dado ahí pero ya, como más, o de terrorismo, lo defines como quieras, un salto más. Y de hecho, hace nada, ha habido unas maniobras de la Organización de Cooperación de Shanghái en Xinjiang, en China. Ajá. Es decir, eran unas simples maniobras. Pero ya te están diciendo que, digamos, hay ya un paso más y que esto ya no es solo un centro antiterrorista, sino que va más allá y que la cooperación militar ha dado un escalón. Ha ganado un escalón, ha subido un escalón.